Una mujer con una enfermedad terminal fue abandonada por su marido y su hijo. Meses después regresaron a causa de la herencia, sin saber lo que les esperaba. Era una mañana soleada en Monterrey. Ruby, una reconocida ejecutiva, se dirigía a su oficina. Las calles de la ciudad palpitaban con el ritmo vibrante de la vida cotidiana, lo que reflejaba el dinamismo de Ruby en su carrera. Su oficina, ubicada en un edificio imponente en el distrito financiero, fue un testimonio de sus logros profesionales. A pesar de su exigente rutina, Ruby siempre encontró tiempo para su salud y para su hijo Diego, un joven de 18 años enérgico y creativo. Ruby siempre había sido una persona activa, meticulosa con su salud, pero casi todos los días, especialmente por las noches, comenzaba a experimentar un cansancio inusual y una tos seca persistente. Al principio lo atribuyó al estrés laboral. Sin embargo, con el paso de los días estos síntomas no solo persistieron sino que también empeoraron. Ruby notó que su energía habitual menguaba y las pequeñas tareas se volvieron sorprendentemente agotadoras. Además, un dolor leve pero constante comenzó a aparecer en su pecho, acompañado de una inexplicable pérdida de apetito. Preocupada por estos signos inusuales, decidió consultar a un médico. Ruby siempre se había mantenido al día con sus citas de rutina y chequeos médicos, pero en el último año, con el crecimiento de su empresa, las visitas al médico se volvieron menos frecuentes. Sin embargo, acudió a la clínica ansiosa, esperando que no fuera nada grave. Sin embargo, después de una serie de pruebas, el médico se sentó frente a ella con expresión preocupada. Ruby, los resultados muestran algo que debemos investigar más a fondo, dijo con cautela, refiriéndola a un especialista en oncología. El cuerpo de Ruby se congeló. Todo parecía moverse en cámara lenta y escenas de toda su vida pasaban por su mente. Dios mío, esto no puede estar pasando, pensó. El médico dijo pacientemente, cálmate. El doctor Elliot te está esperando. Él te explicará todo y te ayudará de la mejor manera posible. Es un médico con mucha experiencia. En el consultorio del oncólogo el ambiente era solemne. Ruby, sintiendo una mezcla de aprensión y esperanza, esperó las palabras del médico con una mirada compasiva. Comenzó a explicar la situación. Ruby, las pruebas mostraron que tienes un carcinoma de pulmón en una etapa casi avanzada. No te mentiré, es una condición grave y el camino por delante es desafiante, pero estamos aquí para luchar junto a ti, dijo. Ruby sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Siempre cuidé mi salud. ¿Cómo pasó esto?, preguntó, con la voz temblando de sorpresa y miedo ante la noticia. El médico le ofreció una mirada comprensiva. Entiendo que esto es impactante, Ruby. Desafortunadamente, el cáncer a menudo no muestra signos claros hasta que está en una etapa más avanzada, pero incluso ahora tenemos opciones de tratamiento. Discutiremos cada una y encontraremos el mejor camino posible, continuó, tratando de infundir algo de esperanza. La medicina oncológica ha avanzado mucho y hay nuevas terapias que pueden ofrecer resultados significativos. Estoy aquí para apoyarlos en cada decisión y garantizar que reciban la mejor atención posible, agregó. Ruby, al absorber las palabras, sintió una mezcla de miedo y determinación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo empezamos esta batalla?, preguntó, su voz adquiriendo una nueva resolución. Comenzaremos con una discusión detallada sobre sus opciones de tratamiento. Cada caso es único y personalizaremos el plan de acuerdo con sus necesidades específicas, respondió el médico, preparándose para guiarla en los siguientes pasos. Cuando Ruby regresó a casa, un espacio acogedor que había decorado con mimo y amor, se preparó para contárselo a Diego y a su esposo Jeremy. Sentada en la sala, rodeada de recuerdos de momentos felices con su familia, prevaleció el silencio tras la revelación. Diego, tratando de ser fuerte por su madre, contuvo las lágrimas, mientras Jeremy abrazaba a Ruby prometiéndole apoyo incondicional. En los días siguientes, mientras Ruby reflexionaba sobre el impacto de la noticia en su vida y su carrera, comenzó a organizar sus prioridades. Sabía que tendría que equilibrar el tratamiento con sus responsabilidades, pero estaba decidida a mantener la fortaleza para su familia. Dentro de esa casa comenzó una nueva etapa de desafíos y superación.
A medida que el tratamiento de Ruby se intensificó, un cambio sutil pero profundo comenzó a infiltrarse en su casa. Desde el diagnóstico, la rutina se convirtió en un esfuerzo conjunto entre su marido y su hijo. Cada mañana, se organizaron meticulosamente para garantizar que se cumplieran todas las necesidades de Ruby. Jeremy se encargó de administrar los medicamentos, asegurándose de que Ruby los tomara a tiempo y la acompañó a numerosas citas médicas y sesiones de quimioterapia. Por otro lado, Diego se dio a la tarea de preparar comidas balanceadas y fáciles de digerir, adaptándose a los cambios en el paladar y el apetito de Ruby. Jeremy también se mantuvo atento por la noche, siempre disponible para ayudar a Ruby con sus necesidades inmediatas, ya sea moverse por la casa o brindarle apoyo emocional durante los momentos más difíciles. A pesar de los cuidados iniciales, con el tiempo y con las crecientes exigencias, el ambiente en la casa empezó a cambiar. Jeremy y Diego, que alguna vez fueron pilares de fortaleza y apoyo, ahora parecían flaquear ante sus crecientes necesidades. Pedidos simples como un vaso de agua o un breve paseo por el jardín eran recibidos con un suspiro de cansancio o, a veces, ignorados. Ruby observó con una mezcla de tristeza y comprensión la resistencia silenciosa de su familia. En una mañana particularmente desafiante, cuando Ruby necesitaba ir al hospital para recibir quimioterapia, encontró la casa envuelta en un pesado silencio. Jeremy todavía estaba en la cama y no mostraba intención de levantarse. Ruby, que estaba abajo, lo llamó a su habitación en el piso superior y le preguntó si había olvidado la hora de la cita. Con voz cansada, sugirió, tal vez sea mejor que tomes un taxi, Ruby, hoy. Estoy muy cansado, tienes en tu teléfono el contacto de la cooperativa de taxis del barrio. Simplemente llama a uno de ellos. Ruby sintió una punzada de tristeza y soledad, pero actuó con calma y paciencia. Está bien, amor. Realmente necesitas descansar, respondió ella, ocultando su decepción mientras esperaba el taxi. Pensamientos turbulentos invadieron su mente. ¿Les estoy pidiendo demasiado? Mi enfermedad se está convirtiendo en una carga insoportable, se cuestionó internamente. Llegó el taxi, conducido por un hombre amable que inmediatamente notó la fragilidad de Ruby. Yo cuidaré de ti. No te preocupes, dijo con una sonrisa alentadora. Ruby sintió un alivio inesperado en la presencia de este extraño. Después de la visita al hospital, regresó a casa y se sentó en la espaciosa sala de estar, contemplando la puesta de sol a través de los grandes ventanales. La suave luz del crepúsculo contrastaba con el peso que sentía en su corazón. Sabía que era hora de abordar la creciente distancia entre ella y su familia. Cuando Jeremy y Diego se unieron a ella en la sala de estar, respiró hondo y recobró la energía. Coraje para iniciar la difícil conversación. Recuerdo cuando esta sala siempre estaba llena de risas y planes para el futuro, comenzó Ruby, con la voz temblorosa pero firme. Pero siento que todo cambió desde mi diagnóstico. Parece que me he convertido en una carga para ti. Jeremy, sentado incómodo en el sofá, evitó el contacto visual. Ruby, no es tan simple. Todos estamos tratando de afrontar esto a nuestra manera, dijo, su voz revelaba un cansancio que iba más allá de lo físico. Diego, sentado al lado de su padre, parecía inquieto, con los ojos llenos de tristeza y malestar. Mamá, es difícil. Quiero ayudar pero a veces no sé cómo, murmuró. Ruby, con una mezcla de comprensión y determinación, propuso, tal vez podríamos buscar ayuda externa. Podemos contratar a alguien para que me ayude con las tareas diarias y las citas médicas. Eso podría aliviarnos la carga. Jeremy respondió desinteresadamente con un suspiro, si crees que eso ayudará, su respuesta carente de empatía dejó en claro que no entendía completamente la gravedad de la situación. Ruby, a pesar de estar decepcionada con la reacción de Jeremy, se mantuvo centrada en encontrar una solución. Me pondré en contacto con el hospital mañana para ver si pueden recomendarme a alguien. Necesitamos a alguien con experiencia que nos ayude en este viaje. Diego pensó por un momento y estuvo de acuerdo, suena como una buena idea, mamá. Ruby, con una leve sonrisa, sintió un rayo de esperanza. Estaba decidida a mantener a su familia juntos a pesar de los desafíos.
Su espíritu resiliente y su capacidad para encontrar soluciones prácticas a problemas difíciles siempre la habían guiado. Días después, llegó la nueva enfermera que Ruby contrató y comenzó a cuidarla. Era especialista en pacientes con cáncer y sabía exactamente cómo ayudar. Manejar tales situaciones. Sentados en la sala de estar, la tensión entre Ruby y Jeremy era palpable. Observó que su marido se sentía claramente incómodo con la presencia de la enfermera en su casa. Jeremy, veo que te sientes incómodo con la enfermera. ¿Cuál es tu preocupación?, preguntó Ruby. Jeremy la miró vacilante. No me siento bien. Es extraño que otro hombre te cuide. Siento que me reemplazan, confesó. Ruby intentó calmarlo. Jeremy, él está aquí solo para ayudarme con mi salud. No es personal. Lo necesito especialmente en los días de quimioterapia. Si te sientes capaz de asumir esos cuidados, podemos hablar de ello. Jeremy, con una mezcla de frustración y preocupación, respondió, no se trata solo de interesarme, Ruby. Se trata de sentirme útil. Parece que ya no soy necesario aquí. Ruby, tratando de tranquilizarlo, le explicó, usted es importante. Siempre lo ha sido. Pero la enfermera tiene experiencia específica con pacientes con cáncer. Está aquí para ayudarnos, no para reemplazarlo. La conversación se volvió más tensa cuando Jeremy expresó su resentimiento. No deberíais depender tanto de los demás. Intentad ser más independientes, dijo claramente agitado. Jeremy, hay días en los que apenas puedo moverme debido a la quimioterapia. No es cuestión de querer ser independiente o no, respondió Ruby, intentando hacerle comprender la gravedad de su condición. Incapaz de aceptar la situación, Jeremy se levantó abruptamente y se fue, cerrando la puerta detrás de él. Más tarde, una llamada de su madre no hizo más que aumentar la tensión. Ruby, no es apropiado que un hombre te cuide. Es una falta de respeto, dijo la suegra por teléfono. Ruby, manteniendo la calma, respondió, entiendo tus preocupaciones, pero mi salud es la prioridad en este momento. Él es un profesional calificado y está aquí para ayudar. Esa noche, acostada en la cama, Ruby pensó en cómo su enfermedad estaba afectando a todos los que la rodeaban. Sabía que necesitaba abordar estos delicados temas con Jeremy. Necesitamos encontrar un punto medio, pensó, decidida a mantener la paz y la comprensión en la familia. Mientras Ruby continuaba su tratamiento, se dio cuenta de que el cáncer no había empeorado, pero eso no parecía suficiente para mantener a Harmony en casa. Durante una semana, después de una tensa conversación con Jeremy, el ambiente en casa pareció volver a la normalidad y su tratamiento transcurrió sin incidentes. Sin embargo, la esperaba una escena impactante. Al regresar de una sesión de quimioterapia, un camión de mudanzas estaba estacionado frente a su casa. Al entrar, Ruby encontró a Jeremy y Diego empacando sus cosas. Nos quedaremos en casa de mi madre por un tiempo, dijo Jeremy, evitando el contacto visual directo. Ruby sintió una oleada de tristeza y frustración, pero estaba tan agotada por el tratamiento que apenas podía expresar sus sentimientos. Mirando a Diego, preguntó con voz temblorosa, ¿tú también quieres ir, Diego? Puedes tomar tus propias decisiones. Diego, con una expresión fría en su rostro, respondió, es muy difícil estar aquí, mamá. Prefiero quedarme con papá. Las palabras de Diego fueron como un golpe para Ruby, confirmando sus peores temores de sentirse no deseada y abandonada en medio de su lucha. Después de que Jeremy y Diego se fueron, la casa de Ruby, una vez llena de vida y amor, ahora resonaba con un silencio melancólico mientras ella luchaba por aceptar la nueva realidad. Una figura inesperada llamó a su puerta, su prima Emma, que se había enterado de los recientes acontecimientos. Ruby, escuché lo que pasó. No podía dejar que enfrentaras esto sola, dijo Emma, abrazándola con fuerza. Emma, una mujer de espíritu fuerte y corazón cálido, siempre tuvo una relación especial con Ruby. Ruby, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, compartió con Emma los desafíos que enfrentaba. Se fueron, Emma, justo cuando más los necesitaba, dijo Ruby mientras las lágrimas corrían por su rostro.
Emma escuchó atentamente, su expresión mezclaba preocupación e indignación. Eso es increíble, Ruby, pero no estás sola. Me quedaré contigo durante este periodo. Lo superaremos juntos, afirmó Emma con determinación. En los días siguientes, Emma se convirtió en una presencia constante y reconfortante en la casa, ayudando con las tareas diarias, acompañando a Ruby a sus citas y brindándole la compañía que tanto necesitaba. Siempre has sido más que una prima para mí, Emma. Eres una verdadera amiga, dijo Ruby en un momento de gratitud. Con Emma a su lado, Ruby se sintió un poco más fuerte para enfrentar los desafíos de su condición. La casa, que parecía vacía y fría, empezó a recuperar algo de calidez humana. Todavía había un profundo dolor por la partida de Jeremy y Diego, pero la presencia de Emma trajo nueva esperanza y fuerza para que Ruby continuara su camino hacia la recuperación. Emma siempre había sido una figura de resiliencia y fortaleza, cualidades forjadas por circunstancias desafiantes en su propia vida. Viuda desde hace algunos años, perdió a su marido en un trágico accidente automovilístico cuando sus dos hijos aún eran pequeños. Desde entonces, Emma se había dedicado incansablemente a criar sola a sus hijos, compaginando las responsabilidades de una madre soltera con diversos trabajos. A pesar de los desafíos diarios, Emma nunca dejó que las dificultades sacudieran su espíritu optimista. Crió a sus hijos con amor y dedicación, inculcándoles valores de fortaleza y compasión, y se enorgulleció de verlos crecer sanos y felices a pesar de la ausencia de su padre. Cuando supo de la situación de Ruby, Emma no dudó en extenderle la mano. Vio en Ruby no solo una prima sino una hermana del corazón. Dividiendo su tiempo entre el trabajo, el cuidado de sus hijos y ayudando a Ruby, Emma se mostró como un ejemplo de altruismo y generosidad. Sé que harías lo mismo por mí, dijo Emma mientras preparaba una comida para Ruby. Somos una familia. Necesitamos apoyarnos unos a otros, especialmente en tiempos difíciles. Cuidó a Ruby con la misma ternura y atención que dedicaba a sus hijos, equilibrando las visitas al hospital y las sesiones de quimioterapia con las actividades escolares y las necesidades de sus hijos. Por la noche, después de acostar a sus hijos, Emma corría a la casa de Ruby, sentándose a su lado, compartiendo historias, risas y, a veces, lágrimas. Sabes, Ruby, a veces la vida nos pone a prueba de maneras que nunca esperábamos. Perder a mi marido fue devastador, pero me enseñó a apreciar cada momento y a ser fuerte para mis hijos, reflexionó Emma. Ruby, escuchando atentamente, encontró inspiración en la fuerza de Emma. Eres increíble, Emma. No sé cómo lograste hacer todo esto, se maravilló Ruby. Emma sonrió, una sonrisa que ocultaba el cansancio pero irradiaba esperanza. Las mujeres estamos hechas de algo especial, Ruby. Tenemos la capacidad de cargar el mundo sobre nuestros hombros y seguir adelante. Al día siguiente, al sentir la dolorosa ausencia de Jeremy y Diego, Ruby decidió llamarlos buscando reconectarse y expresar sus sentimientos. Con el corazón apesadumbrado, marcó el número de Jeremy. Jeremy, los extraño a ambos. ¿Cómo están?, preguntó Ruby, tratando de ocultar la tristeza en su voz. El tono indiferente de Jeremy hirió a Ruby hasta el corazón. Estamos bien, Ruby. Diego y yo nos estamos adaptando a nuestra nueva vida. No te preocupes por nosotros. Sus palabras fueron frías, desprovistas de la preocupación y el amor que Ruby anhelaba escuchar. Pero sí me preocupo, Jeremy. Te necesito, especialmente ahora, insistió Ruby, con la voz cargada de emoción. Mira Ruby, entiendo que sea difícil para ti, pero todos tenemos nuestras vidas. No podemos quedarnos estancados en esto. Diego y yo vamos a seguir adelante, dijo Jeremy, terminando la conversación abruptamente, dejando a Ruby con el teléfono encendido. Su mano y lágrimas en sus ojos. Al día siguiente, Ruby volvió a intentarlo, esta vez llamando a Diego. Diego, mi amor, tu madre te necesita. Te extraño mucho, dijo esperanzada. Diego, aunque más suave que Jeremy, expresó una resolución similar. Mamá, me gusta estar aquí con papá. No necesito pensar en enfermedades todo el tiempo. Lo siento, pero no quiero volver, admitió. Las palabras de Diego, aunque pronunciadas a regañadientes, fueron un duro golpe para Ruby,
quien se dio cuenta de la profundidad del rechazo de su familia. Al colgar el teléfono, Ruby se sintió abandonada e impotente. Emma, sintiendo la angustia de Ruby, se acercó y le dijo, no saben lo que se están perdiendo, Ruby. Eres una mujer increíble, fuerte y valiente. Estoy aquí contigo, ofreciéndole consuelo. Esas conversaciones dejaron a Ruby sintiéndose desolada. Cada día se hacía más claro que Jeremy y Diego habían elegido distanciarse, dejándola sola para lidiar con su enfermedad. Con el paso de los días, Emma se convirtió en una fuente inagotable de apoyo para Ruby. Al darse cuenta de lo deprimida que estaba Ruby por la situación con Jeremy y Diego, Emma decidió traer un poco más de alegría a su vida. Un día llegó con sus 2 hijos, Francisa y Atas, para pasar la tarde con Ruby. Estaban emocionados de verte, Ruby. Queremos que sepas que también tienes una familia aquí con nosotros, dijo Emma, sonriendo. Ruby sintió que su corazón se calentaba con la presencia de los niños. Francesco y Matías llenaron la casa de risas y energía. Durante unas horas, Ruby pudo olvidar sus penas y entregarse a la simple alegría de estar en una familia. Emma, a pesar de su vida humilde, nunca dejó que las dificultades le impidieran buscar mejoras. Ella compartió con Ruby sobre regresar a sus estudios. Sabes, Ruby, después de que los niños crecieron un poco, decidí volver a la escuela. Estoy estudiando enfermería con una beca que obtuve. Es una lucha, pero sé que valdrá la pena, dijo Emma, su voz llena de esperanza y determinación. Inspirada por Emma, Ruby comenzó a abrirse a nuevas experiencias. Emma la llevó al parque local, algo que Ruby no había hecho en meses. Sentada en un banco, viendo jugar a los niños, Ruby sintió una sensación de paz y gratitud. Emma, gracias por traerme aquí. No sabía cuánto necesitaba esto, dijo Ruby con lágrimas de alegría en los ojos. Emma sonrió y tomó la mano de Ruby. A veces lo único que necesitamos es un poco de aire fresco y buena compañía. Eso siempre lo tendrás conmigo. Ruby, después de semanas de pequeñas alegrías y reconexiones con la vida, Ruby se sintió revitalizada. Sin embargo, la vida en su imprevisibilidad tenía otros planes. Durante su chequeo de rutina, la actitud preocupada del médico preparó a Ruby para las noticias que temía. Ruby, lamento informarte que tu cáncer, que parecía estar retrocediendo, ahora muestra signos de fortalecimiento, reveló el médico con la voz cargada de profesionalismo y empatía. Ruby sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero me sentía mejor. ¿Cómo es posible?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y miedo en su voz. Desafortunadamente, el cáncer es impredecible y complejo. Tendremos que ajustar su tratamiento y tal vez considerar nuevos enfoques, explicó el médico, ofreciendo no solo un plan médico sino también apoyo moral. Al regresar a casa, Ruby le compartió la noticia a Emma, sentada en la cocina donde tantas conversaciones habían tenido lugar. Emma tomó las manos de Ruby. Vamos a enfrentar esto juntas, Ruby, no importa lo difícil que sea, dijo Emma, su voz firme pero sus ojos revelaban la preocupación que sentía. Ruby, aunque agradecida por el apoyo inquebrantable de Emma, sintió una oleada de desesperación. Estaba empezando a tener esperanza otra vez, Emma. Ahora parece que todo se está desmoronando, confesó Ruby, con lágrimas deslizándose por su rostro. En los días siguientes, Ruby reflexionó sobre la injusticia de la vida. Pensó en cómo, a pesar de sus esfuerzos y de la alegría recientemente redescubierta, su enfermedad se negaba a ceder. ¿Por qué yo?, se preguntó, perdida en sus pensamientos. Emma trató de ofrecer consuelo. La vida no siempre es justa, Ruby, pero incluso en los momentos más oscuros hay rayos de luz. Tú eres uno de esos rayos para mí y para todos los que te conocen, dijo Emma, tratando de infundir algo de fuerza en Ruby en medio de todo. La agitación emocional. Encontró una fuerza desconocida dentro de sí misma. Decidió que, independientemente del resultado, seguiría luchando, no solo por ella misma sino también por quienes la amaban y a quienes ella amaba. Una tarde, animada por Emma, Ruby decidió llamar a Jeremy.
Necesitaba contarle sobre el reciente empeoramiento de su salud, esperando que tal vez esto pudiera traer algún cambio en su actitud. Con manos temblorosas, marcó el número, sintiendo cada latido del corazón. Jeremy, necesito contarte lo que dijo el médico, comenzó Ruby vacilante. La voz al otro lado de la línea era fría, distante. Ruby, ¿qué quieres ahora? Diego y yo estamos ocupados con nuestras vidas, interrumpió Jeremy. Lamento molestarte, pero mi cáncer ha empeorado. Pensé que deberías saberlo, dijo Ruby, tratando de contener su emoción. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Jeremy respondiera. Ruby, eso no cambia nada para nosotros. Ya tomé mi decisión. Diego y yo estamos mejor ahora, lejos de toda esa negatividad. Tu enfermedad ya no es nuestra responsabilidad. Ruby sintió como si un puñal la hubiera atravesado. Corazón. Jeremy, por favor no hables así. Sigo siendo tu esposa, la madre de tu hijo, suplicó, con la voz quebrada por el dolor y la desesperación. Eso me lleva al siguiente punto. Voy a enviar los papeles del divorcio. Creo que es mejor para todos seguir adelante, dijo Jeremy, su voz impersonal y definitiva. Las lágrimas inundaron los ojos de Ruby. Jeremy, no podemos intentar resolver esto para Diego, suplicó, aferrándose a la última esperanza. No, Ruby, ya tomé mi decisión, Diego está bien con eso. Él está de acuerdo en que es lo mejor. Es hora de que nos dejes en paz, respondió Jeremy, terminando la llamada sin más palabras. Ruby colgó el teléfono, sintiendo un inmenso vacío. Emma, que había estado a su lado durante la llamada, la abrazó con fuerza. No te preocupes, Ruby, no estás sola. Estaré aquí pase lo que pase, dijo Emma, pero las palabras parecieron insuficientes para consolar el profundo dolor que Ruby sintió en ese momento. Ruby se dio cuenta de que el camino por delante sería solitario y difícil. La noticia de su empeoramiento de salud siguió. Por el rechazo y la frialdad de Jeremy, la dejó en una espiral de tristeza y desolación. Se preguntaba cómo el hombre con el que había compartido tantos años de su vida, el padre de su hijo, podía distanciarse tanto de ella en su momento más vulnerable. En una de las noches a solas consigo misma, Ruby se encontró hojeando álbumes de fotos. Las imágenes de sonrisas y momentos compartidos con Jeremy y Diego ahora parecían de otra vida. Con cada página que pasaba, una lágrima caía marcando con gotas las fotografías. De una historia que se estaba desmoronando. El día que llegaron los papeles del divorcio, Ruby sintió una mezcla de dolor y liberación, sosteniendo el sobre en sus manos. Reflexionó sobre los años de dedicación a su familia, ahora derrumbándose en hojas de papel. Basta de sufrimiento, se dijo, es hora de levantar la cabeza y afrontar la vida tal como es. Emma, observando la transformación en Ruby, se acercó. Eres más fuerte de lo que piensas, Ruby, y estaré aquí contigo en cada paso del camino. Mientras organizaba algunas de las cosas de Ruby, Emma encontró una libreta vieja. Era una lista de deseos que Ruby siempre quiso cumplir pero nunca tuvo tiempo. Ruby, mira lo que encontré. ¿Qué tal si empezamos a cumplir algunos de estos deseos? Sugirió Emma, con los ojos brillando de entusiasmo. Ruby sonrió, sorprendida. Son cosas tan simples, pero muy significativas para mí, dijo. El primer deseo de la lista era visitar un jardín local. Emma organizó la visita y juntos pasaron una tarde rodeados de flores y plantas. Ruby saboreó cada aroma y admiró cada color, sintiendo una alegría que había olvidado que existía. Es increíble cómo algo tan simple puede ser tan hermoso, dijo Ruby, con una expresión de pura felicidad en su rostro. Mientras Ruby y Emma hojeaban el cuaderno de deseos, surgió una nueva idea. Mira esto, Ruby, pasa un día en la playa, sintiendo la arena y el mar. Eso suena maravilloso, exclamó Emma. Ruby sonrió al recordar el viejo deseo. No recuerdo la última vez que fui a la playa. Sería realmente hermoso, respondió, y la idea encendió una chispa de entusiasmo. El fin de semana siguiente, Emma organizó un viaje a la playa más cercana. Sentada en la arena, Ruby cerró los ojos, sintiendo la brisa del mar y escuchando el sonido de las olas.
Aquí hay mucha paz, gracias por traerme, Emma, dijo Ruby, su voz llena de gratitud. Otro elemento de la lista era ver un espectacular amanecer. Emma, siempre ansiosa por hacer realidad los deseos de Ruby, planeó una salida temprano en la mañana. Nosotros. Mañana te levantarás muy temprano. Vas a ver el amanecer más hermoso de tu vida, prometió Emma. Al día siguiente, en la oscuridad antes del amanecer, Ruby y Emma encontraron el lugar perfecto para observar el espectáculo. Cuando el sol salió en el horizonte, Ruby sintió una oleada de emoción. Había olvidado lo maravilloso que es ver el comienzo de un nuevo día, dijo con lágrimas de alegría en los ojos. Hojeando más el cuaderno, Emma señaló otro deseo, aprender a bailar salsa. Ruby. Eso sería increíble. Ruby se rió un poco vacilante. No sé bailar, Emma, y con mi salud. Emma la interrumpió con una sonrisa alentadora. No importa, Ruby. La idea es divertirse. Encontraremos una clase para principiantes. Te encantará. En las semanas siguientes, Ruby y Emma asistieron a clases de salsa. Inicialmente insegura, Ruby pronto se dejó llevar por la música y el ritmo. Nunca pensé que podría hacer algo como esto, dijo Ruby. Sin aliento pero radiante después de una clase. Me has demostrado que todavía hay mucho por vivir y disfrutar. Emma abrazó a Ruby, compartiendo su alegría. Cada día es una nueva oportunidad, Ruby, y yo estoy aquí para vivir todos esos días contigo, querida prima. A medida que pasaba el tiempo, la dinámica entre Ruby y Emma continuó evolucionando. Emma dedicó cada vez más tiempo a cuidar de Ruby, cuya salud lamentablemente comenzó a deteriorarse. Los momentos de alegría y satisfacción proporcionaron la lista de deseos ahora iba acompañada de periodos de debilidad y cansancio, un recordatorio constante de la batalla que Ruby enfrentaba contra el cáncer. Ruby comenzó a reflexionar sobre su negocio, una empresa próspera que había construido con dedicación y pasión a lo largo de los años. Conocido por su éxito e innovación, siempre atrajo el interés de los compradores. Ahora, con su salud deteriorándose, Ruby comenzó a considerar seriamente la idea de vender. Una tarde tranquila, sentada con Emma en el jardín, Ruby abordó el tema. Emma, he estado pensando en mi empresa. He recibido varias ofertas de compra a lo largo de los años. Tal vez sea hora de aceptar una de ellas, dijo, mirando pensativamente al horizonte. Emma miró a Ruby y comprendió la profundidad de la decisión. Has puesto mucho de ti en ese negocio, Ruby, pero tal vez sea una buena idea, considerando todo lo que está sucediendo. Te daría una cosa menos de que preocuparte. Exactamente, estuvo de acuerdo Ruby. No sé cuándo, si es que alguna vez, estaré en condiciones de regresar y concentrarme al 100% en la empresa nuevamente, y el dinero de la venta podría garantizar mi seguridad financiera durante muchos, muchos años. En los días que siguieron, Ruby comenzó a reunirse con asesores y potenciales compradores, organizando todo desde su casa con Emma siempre a su lado, ofreciéndole apoyo. Después de varias reuniones y negociaciones, Ruby finalmente decidió vender su empresa a un comprador que compartía su visión y ética de trabajo. Una vez completada la venta, Ruby sintió una mezcla de alivio y nostalgia. Una parte de mí siempre estará en esa compañía, le dijo a Emma, pero ahora puedo concentrarme en mi salud y disfrutar el tiempo que tengo. Emma tomó la mano de Ruby y dijo, tomaste la decisión correcta, Ruby. Ahora es el momento de cuidarte. Unas semanas después de la venta de la empresa, Ruby recibió una llamada inesperada. Era Jeremy, con un tono inusualmente amable. Ruby, Diego y yo hemos estado pensando en visitarte. Te extrañamos. Dijo, su voz tenía una dulzura claramente forzada. Ruby, sorprendida por el repentino cambio de actitud, aceptó la visita pero se mantuvo cautelosa. Será un placer verte, respondió, manteniendo su voz neutral. Cuando Jeremy y Diego llegaron, Ruby inmediatamente notó la diferencia en sus comportamientos. Se mostraron excepcionalmente atentos y afectuosos, en marcado contraste con la frialdad y distanciamiento de los meses anteriores. Mamá, sentimos mucho todo. Queríamos estar aquí para ti,
dijo Diego con una mirada que Ruby no pudo descifrar del todo. Emma, al observar la escena, sintió una punzada de desconfianza. Más tarde, compartió sus preocupaciones con Ruby. ¿No te parece extraño? ¿Qué cambiaron su actitud tan rápidamente, justo ahora, después de la venta de la compañía? Ruby suspiró, con una expresión de comprensión en su rostro. Lo sé, Emma. Es difícil no ver esto como un interés en el dinero de la venta, pero voy a dejar que suceda. Quiero ver hasta dónde llega esto. En los días siguientes, Jeremy y Diego hicieron varias visitas, siempre mostrando exagerada preocupación e interés en las finanzas de Ruby. En una de esas visitas, Jeremy comenzó a hablar sobre el futuro financiero de Ruby. Tú deberías pensar en cómo administrar tu dinero ahora, tal vez invertir o incluso incluirnos en tu testamento por seguridad, sugirió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ruby, fingiendo considerar la sugerencia, respondió, esa es una buena idea. ¿Idea, Jeremy? Lo pensaré. Internamente, ella era plenamente consciente de sus intenciones. A pesar del dolor de reconocer el interés egoísta de Jeremy y Diego, Ruby se mantuvo firme y lúcida en sus decisiones. Una mañana fría, Ruby se despertó sintiendo una profunda debilidad, acompañada de una tos incesante que parecía consumir sus últimas fuerzas. Emma, al darse cuenta de la gravedad de la situación, actuó rápidamente, llamando a una ambulancia mientras intentaba consolar a Ruby con palabras suaves y gestos cariñosos. En el hospital, los médicos hicieron todo lo posible para estabilizar a Ruby, pero su condición era delicada. Emma permaneció a su lado, tomándola de la mano y susurrándole palabras de aliento, aunque su corazón estaba pesado por el miedo de perder a su querida prima. Un médico entró en la habitación con un comportamiento serio pero amable. Ruby, estamos haciendo todo lo que podemos, pero tu cuerpo está respondiendo menos al tratamiento, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Ruby miró al médico con una mirada comprensiva en sus ojos cansados. Lo sé. Puedo sentirlo, respondió débilmente. Emma observaba, sus emociones eran una mezcla de dolor y admiración por la fuerza de Ruby. Durante un momento de lucidez, Ruby, con una voz débil pero intensa, le pidió a Emma que buscara un sobre especial en su casa. Emma, hay una carta que escribí para cuando llegue el momento. Quiero que lo leas con Jeremy y Diego. Es importante para mí, dijo, dejando claro su último deseo. Por supuesto, Ruby, haré lo que me pediste, prometió Emma, conteniendo las lágrimas. A medida que caía la noche, Ruby parecía alejarse más y su respiración se hacía más superficial. Emma, a su lado, hablaba todo el tiempo, recordando los momentos felices que habían pasado. Compartido. Durante esa madrugada, mientras la luna brillaba con toda su majestuosidad afuera, Ruby finalmente falleció. Lo hizo con una tranquilidad que contrastaba con la batalla que había enfrentado. Emma, aunque devastada por la pérdida, sintió una oleada de gratitud por haber estado al lado de Ruby hasta el final. Después del fallecimiento de Ruby, Emma salió de la habitación del hospital, visiblemente conmovida, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. En el pasillo, se encontró con Jeremy, quien estaba esperando con una expresión sombría. Sin poder contener la frustración y tristeza, Emma se acercó a él. Jeremy, tienes que escuchar esto, dijo Emma, con la voz temblorosa por la emoción. Ruby merecía mucho más de ti y de Diego. Ella pasó por momentos terribles, peleando sola, mientras ustedes dos vivían sus vidas como si nada estuviera pasando. Jeremy, desconcertado por la franqueza de Emma, trató de interrumpir, pero Emma continuó, sus palabras fluyeron como una avalancha de sentimientos reprimidos. No, ahora me vas a escuchar. Ruby estaba en sus últimos días y lo único que quería era un poco de amor y consideración por parte de su familia, pero ahora es demasiado tarde, Jeremy, demasiado tarde para arrepentirse. Emma respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. Voy a buscar una carta que escribió Ruby. Ella quería que lo leyera contigo y Diego. Esta será la última vez que nos veamos, Jeremy. Estoy haciendo esto por respeto a Ruby, no a ti.
Jeremy permaneció en silencio, sorprendido por las palabras de Emma y la realidad del momento. Por primera vez, pareció darse cuenta de la magnitud de su propia negligencia. Emma se alejó, decidida a cumplir el último deseo de Ruby. Sabía que, a pesar del dolor y la pérdida, honrar la memoria de Ruby era lo más importante. 3 días después, recibió una llamada de un abogado que Ruby había contratado previamente para manejar sus asuntos legales. Señora Emma, este es el Dr. James. Ruby me instruyó sobre ciertos procedimientos después de su fallecimiento. Uno de ellos es la lectura de una carta que dejó en presencia de Jeremy y Diego. Necesitamos acordar un lugar para esto, dijo el Dr. James, su voz tranquila y respetuosa. Aún afectada por la pérdida de Ruby, Emma acordó encontrar un lugar neutral y tranquilo para la lectura de la carta. Creo que la casa de Ruby sería el lugar más apropiado. A ella le encantó ese espacio y sería como si estuviera allí con nosotros, sugirió Emma. El Dr. James estuvo de acuerdo con la sugerencia y se ofreció a organizar la reunión. Mientras la luna brillaba con toda su majestuosidad afuera, Ruby finalmente falleció. Lo hizo con una tranquilidad que contrastaba con la batalla que había enfrentado. Emma, aunque devastada por la pérdida, sintió una oleada de gratitud por haber estado al lado de Ruby hasta el final. Después del fallecimiento de Ruby, Emma salió de la habitación del hospital, visiblemente conmovida y con lágrimas corriendo libremente por su rostro. En el pasillo, se encontró con Jeremy, que estaba esperando con expresión sombría. Incapaz de contener la frustración y la tristeza, Emma se acercó a él. Jeremy, tienes que escuchar esto, dijo Emma, con la voz temblorosa de emoción. Ruby merecía mucho más de ti y de Diego. Pasó por momentos terribles, luchando sola, mientras ustedes dos vivían sus vidas como si nada pasara. Jeremy, desconcertado por la franqueza de Emma, intentó interrumpir, pero Emma continuó, sus palabras fluyeron como una avalancha de sentimientos reprimidos. Ahora no, vas a escucharme. Ruby estaba en sus últimos días y todo lo que quería era un poco de amor y consideración por parte de su familia, pero ahora es demasiado tarde, Jeremy, demasiado tarde para arrepentirse. Emma respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Voy a buscar una carta que Ruby escribió. Ella quería que la leyera contigo y Diego. Esta será la última vez que nos veamos, Jeremy. Estoy haciendo esto por respeto a Ruby, no a ti. Jeremy permaneció en silencio, impactado por las palabras de Emma y la realidad del momento. Por primera vez pareció darse cuenta de la magnitud de su propio abandono. Emma se alejó, decidida a cumplir el último deseo de Ruby. Sabía que, a pesar del dolor y la pérdida, honrar la memoria de Ruby era lo más importante. 3 días después, recibió una llamada de un abogado que Ruby había contratado previamente para manejar sus asuntos legales. Señora Emma, este es el Dr. James. Ruby me instruyó sobre ciertos procedimientos después de su fallecimiento. Uno de ellos es la lectura de una carta que dejó en presencia de Jeremy y Diego. Necesitamos acordar un lugar para esto, dijo el Dr. James, su voz tranquila y respetuosa. Todavía afectada por la pérdida de Ruby, Emma accedió a buscar un lugar neutral y tranquilo para leer la carta. Creo que la casa de Ruby sería el lugar más apropiado. A ella le encantaba ese espacio y sería como si estuviera allí con nosotros, sugirió Emma. El Dr. James estuvo de acuerdo con la sugerencia y se ofreció a organizar la reunión. Mientras la luna brillaba con toda su majestuosidad afuera, Ruby finalmente falleció. Lo hizo con una tranquilidad que contrastaba con la batalla que había enfrentado. Emma, aunque devastada por la pérdida, sintió una oleada de gratitud por haber estado al lado de Ruby hasta el final. Después del fallecimiento de Ruby, Emma salió de la habitación del hospital, visiblemente conmovida y con lágrimas corriendo libremente por su rostro. En el pasillo, se encontró con Jeremy, que estaba esperando con expresión sombría. Incapaz de contener la frustración y la tristeza, Emma se acercó a él. Jeremy, tienes que escuchar esto, dijo Emma, con la voz temblorosa de emoción. Ruby merecía mucho más de ti y de Diego. Pasó por momentos terribles, luchando sola, mientras ustedes dos vivían sus vidas como si nada pasara.
Jeremy, desconcertado por la franqueza de Emma, intentó interrumpir, pero Emma continuó, sus palabras fluyeron como una avalancha de sentimientos reprimidos. Ahora no, vas a escucharme. Ruby estaba en sus últimos días y todo lo que quería era un poco de amor y consideración por parte de su familia, pero ahora es demasiado tarde, Jeremy, demasiado tarde para arrepentirse. Emma respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Voy a buscar una carta que Ruby escribió. Ella quería que la leyera contigo y Diego. Esta será la última vez que nos veamos, Jeremy. Estoy haciendo esto por respeto a Ruby, no a ti. Jeremy permaneció en silencio, impactado por las palabras de Emma y la realidad del momento. Por primera vez pareció darse cuenta de la magnitud de su propio abandono. Emma se alejó, decidida a cumplir el último deseo de Ruby. Sabía que, a pesar del dolor y la pérdida, honrar la memoria de Ruby era lo más importante. 3 días después, recibió una llamada de un abogado que Ruby había contratado previamente para manejar sus asuntos legales. Señora Emma, este es el Dr. James. Ruby me instruyó sobre ciertos procedimientos después de su fallecimiento. Uno de ellos es la lectura de una carta que dejó en presencia de Jeremy y Diego. Necesitamos acordar un lugar para esto, dijo el Dr. James, su voz tranquila y respetuosa. Todavía afectada por la pérdida de Ruby, Emma accedió a buscar un lugar neutral y tranquilo para leer la carta. Creo que la casa de Ruby sería el lugar más apropiado. A ella le encantaba ese espacio y sería como si estuviera allí con nosotros, sugirió Emma. El Dr. James estuvo de acuerdo con la sugerencia y se ofreció a organizar la reunión. Ruby merecía mucho más de ti y de Diego. Pasó por momentos terribles, luchando sola, mientras ustedes dos vivían sus vidas como si nada pasara. Jeremy, desconcertado por la franqueza de Emma, intentó interrumpir, pero Emma continuó, sus palabras fluyeron como una avalancha de sentimientos reprimidos. Ahora no, vas a escucharme. Ruby estaba en sus últimos días y todo lo que quería era un poco de amor y consideración por parte de su familia, pero ahora es demasiado tarde, Jeremy, demasiado tarde para arrepentirse. Emma respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Voy a buscar una carta que Ruby escribió. Ella quería que la leyera contigo y Diego. Esta será la última vez que nos veamos, Jeremy. Estoy haciendo esto por respeto a Ruby, no a ti. Jeremy permaneció en silencio, impactado por las palabras de Emma y la realidad del momento. Por primera vez pareció darse cuenta de la magnitud de su propio abandono. Emma se alejó, decidida a cumplir el último deseo de Ruby. Sabía que, a pesar del dolor y la pérdida, honrar la memoria de Ruby era lo más importante. 3 días después, recibió una llamada de un abogado que Ruby había contratado previamente para manejar sus asuntos legales. Señora Emma, este es el Dr. James. Ruby me instruyó sobre ciertos procedimientos después de su fallecimiento. Uno de ellos es la lectura de una carta que dejó en presencia de Jeremy y Diego. Necesitamos acordar un lugar para esto. Dijo el Dr. James, su voz tranquila y respetuosa. Todavía afectada por la pérdida de Ruby, Emma accedió a buscar un lugar neutral y tranquilo para leer la carta. Creo que la casa de Ruby sería el lugar más apropiado. A ella le encantaba ese espacio y sería como si estuviera allí con nosotros, sugirió Emma. El Dr. James estuvo de acuerdo con la sugerencia y se ofreció a organizar la reunión. Ruby merecía mucho más de ti y de Diego. Pasó por momentos terribles, luchando sola, mientras ustedes dos vivían sus vidas como si nada pasara. Jeremy, desconcertado por la franqueza de Emma, intentó interrumpir, pero Emma continuó, sus palabras fluyeron como una avalancha de sentimientos reprimidos. Ahora no, vas a escucharme. Ruby estaba en sus últimos días y todo lo que quería era un poco de amor y consideración por parte de su familia, pero ahora es demasiado tarde, Jeremy, demasiado tarde para arrepentirse. Emma respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Voy a buscar una carta que Ruby escribió. Ella quería que la leyera contigo y Diego. Esta será la última vez que nos veamos, Jeremy. Estoy haciendo esto por respeto a Ruby, no a ti. Jeremy permaneció en silencio, impactado por las palabras de Emma y la realidad del momento.
Por primera vez pareció darse cuenta de la magnitud de su propio abandono. Emma se alejó, decidida a cumplir el último deseo de Ruby. Sabía que, a pesar del dolor y la pérdida, honrar la memoria de Ruby era lo más importante. 3 días después, recibió una llamada de un abogado que Ruby había contratado previamente para manejar sus asuntos legales. Señora Emma, este es el Dr. James. Ruby me instruyó sobre ciertos procedimientos después de su fallecimiento. Uno de ellos es la lectura de una carta que dejó en presencia de Jeremy y Diego. Necesitamos acordar un lugar para esto, dijo el Dr. James, su voz tranquila y respetuosa. Todavía afectada por la pérdida de Ruby, Emma accedió a buscar un lugar neutral y tranquilo para leer la carta. Creo que la casa de Ruby sería el lugar más apropiado. A ella le encantaba ese espacio y sería como si estuviera allí con nosotros, sugirió Emma. El Dr. James estuvo de acuerdo con la sugerencia y se ofreció a organizar la reunión. Recibió una llamada de un abogado que Ruby había contratado previamente para manejar sus asuntos legales. Señora Emma, este es el Dr. James. Ruby me instruyó sobre ciertos procedimientos después de su fallecimiento. Uno de ellos es la lectura de una carta que dejó en presencia de Jeremy y Diego. Necesitamos acordar un lugar para esto, dijo el Dr. James, su voz tranquila y respetuosa. Todavía afectada por la pérdida de Ruby, Emma accedió a buscar un lugar neutral y tranquilo para leer la carta. Creo que la casa de Ruby sería el lugar más apropiado. A ella le encantaba ese espacio y sería como si estuviera allí con nosotros, sugirió Emma. El Dr. James estuvo de acuerdo con la sugerencia y se ofreció a organizar la reunión. Recibió una llamada de un abogado que Ruby había contratado previamente para manejar sus asuntos legales. Señora Emma, este es el Dr. James. Ruby me instruyó sobre ciertos procedimientos después de su fallecimiento. Uno de ellos es la lectura de una carta que dejó en presencia de Jeremy y Diego. Necesitamos acordar un lugar para esto, dijo el Dr. James, su voz tranquila y respetuosa. Todavía afectada por la pérdida de Ruby, Emma accedió a buscar un lugar neutral y tranquilo para leer la carta. Creo que la casa de Ruby sería el lugar más apropiado. A ella le encantaba ese espacio y sería como si estuviera allí con nosotros, sugirió Emma. El Dr. James estuvo de acuerdo con la sugerencia y se ofreció a organizar la reunión. Me comunicaré con Jeremy y Diego para informarles la fecha y hora. Será una reunión privada, solo nosotros y lo necesario para cumplir los últimos deseos de Ruby. El día acordado, Emma, Jeremy, Diego y el Dr. James se reunieron en la sala de Ruby, un lugar lleno de recuerdos y emociones. El ambiente estaba cargado de emoción, cada uno procesando la pérdida a su manera. Emma, sosteniendo firmemente el sobre, comenzó a leer la carta de Ruby. Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy entre ustedes. Escribo estas palabras con el corazón lleno de amor pero también con el dolor del abandono. Lo sentí. Mi diagnóstico de cáncer fue uno de los momentos más desafiantes de mi vida, y su ausencia, Jeremy y Diego, dejaron una profunda cicatriz en mi alma. Nunca imaginé sentirme tan solo en el momento en que necesitaba el amor y apoyo de mi familia. Sin embargo, incluso en la oscuridad de aquellos días, encontré luz y esperanza a través del amor incondicional de Emma y sus adorables hijos. Emma, fuiste más que una amiga para mí, eras mi salvadora, la hermana de mi corazón. Y tus hijos me sostuvieron cuando estaba a punto de caer. Cumpliste mis últimos deseos con nada más que amor y compasión. No hay palabras para expresar mi gratitud por todo lo que hiciste por mí. En materia legal, tomé decisiones importantes antes. Mi salida fue guiada por mi abogado y revisé mi testamento después de solicitar el divorcio, ya que nuestro matrimonio se regía por la separación total de bienes. Todo lo que poseo, incluida nuestra casa y cualquier otro bien, es de mi propiedad exclusiva. Con esto en mente, decidí dejarte toda mi herencia a ti, a Emma y a tus hijos. Esta es mi manera de agradecerles y garantizarles un futuro seguro y próspero. Jeremy y Diego, aunque todavía los amo, siento que Emma y sus hijos merecen lo que tengo para ofrecerles ahora. Diego, mi querido hijo, a pesar del camino que elegimos, quiero que sepas que siempre cuentas con mi perdón.
Sin embargo, es importante que aprendas a valorar y luchar por las cosas de la vida. Espero que encuentres tu camino y te des cuenta de la importancia de estar ahí para tus seres queridos. Emma, mi última esperanza es verte terminar tu curso de enfermería y seguir ayudando a otros como me ayudaste a mí. Tu corazón generoso y tu dedicación son un ejemplo para todos nosotros, y me enorgullece saber que mi herencia se utilizará para apoyar tus sueños y los de tus hijos. Con todo mi amor, Ruby. Después de leer la carta de Ruby, Emma estaba visiblemente conmovida, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Sostuvo el papel con manos temblorosas, conmovida por la profundidad del amor y la gratitud que Ruby expresaba por ella y sus hijos. Ella era más que una amiga para mí, ella era una hermana, una amiga. Solo quería estar a su lado, dijo Emma entre sollozos, sintiendo la ausencia de Ruby más que nunca. Jeremy, por su parte, parecía confundido y atónito por la decisión de Ruby, no pudo ocultar su decepción por no haber sido incluido en la herencia. No entiendo cómo pudo dejarle todo a Emma. ¿Qué pasará ahora con Diego y conmigo?, preguntó, su voz revelaba una mezcla de sorpresa e indignación. Diego, sin embargo, mostró una reacción diferente. Al escuchar las palabras de su madre, bajó la cabeza, claramente conmovido y arrepentido. Realmente abandoné a mamá cuando más me necesitaba, murmuró, con la voz entrecortada por la emoción. Las palabras de Ruby parecían haber despertado una profunda reflexión en Diego. Lo siento mucho, mamá. Lamento no estar allí, dijo en voz baja, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Emma, al observar la reacción de Diego, sintió una punzada de compasión por el joven. Ella se acercó a él y le puso una mano reconfortante en el hombro. Tu madre te amaba, Diego. Solo quería lo mejor para ti y ahora tienes la oportunidad de honrar su memoria, dijo Emma amablemente. El doctor James, el abogado, observó la escena en silencio, respetando el momento de duelo y reflexión de la familia. Si necesitan más orientación sobre procedimientos legales, estoy a su disposición, dijo, ofreciendo su apoyo profesional. En una tarde serena, con el cielo pintado de suaves tonos naranja y rosa, Emma caminó lentamente por el cementerio, llevando un hermoso ramo de flores. Se detuvo frente a la tumba de Ruby, donde las palabras de la lápida aún brillaban como si fueran nuevas, incluso después de algunos años. Emma se arrodilló suavemente y colocó las flores junto a la lápida. Ruby, han pasado tantas cosas desde que te fuiste, comenzó con la voz llena de emoción. Quería que supieras que me gradué en enfermería. Todos los días de ese curso pensaba en ti y en la fuerza que me diste. Hizo una pausa y se tragó el nudo que tenía en la garganta. Y Diego, Ruby, realmente cambió. Empezó a estudiar, trabajó duro y progresó en la vida. Se casó y tuvo una hija. ¿Puedes creerlo? Y la llamó Ruby, en tu honor. Emma sonrió entre lágrimas. Le dejaste una marca, Ruby. Tu carta, tus últimas palabras, cambiaron su vida. Finalmente entendió lo que realmente importa. Miró hacia el horizonte, pensando en el exmarido de Ruby. En cuanto a Jeremy, después de todo nunca volvimos a saber de él. Parece que siguió su propio camino y vive en las calles, pidiendo armas, ya que nunca había necesitado trabajar. Se quedó sin opciones cuando te fuiste, y Diego corté lazos con él, pero esté donde esté, espero que haya encontrado algo de paz. Emma se puso de pie, mirando la lápida con una mirada de cariño y gratitud. Siempre estarás en nuestros corazones, Ruby. Tu valentía, tu amor y tu fuerza continúan viviendo en cada uno de nosotros. Gracias por todo. Se alejó lentamente, dejando atrás el cementerio pero llevando consigo los recuerdos y el legado de Ruby. La vida continuaba y Emma sabía que, de alguna manera, Ruby todavía estaba con ellos, guiándolos e inspirándolos cada nuevo día. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima historia increíble que aparece en tu pantalla. Agradecemos mucho tu apoyo. Y espero verte pronto.